Hola, espero se encuentren bien y se interesen un poco en el tema que les voy a comentar. Ya había dicho que iba a empezar por interpretación de resultados. Veamos. El resultado numérico con el que vamos a trabajar es 13.5. Luego sabrán de dónde se obtuvo. Tenemos cómo se puede interpretar este valor. El trabajo, que es W, es igual a 13.5 joules o una unidad derivada de energía. También está el valor de b, que es velocidad, que es igual a 13.5 metros por segundo. Y tenemos p de potencia, igual a 13.5 vatios hora. Y tenemos s de relación a distancias de 13.5 metros. Cada uno de ellos tiene una interpretación diferente en su contexto. El contexto que vamos a mirar es el contexto físico. Siendo la misma magnitud numérica, se va a interpretar. El trabajo se ve representado como el área bajo la curva de la línea amarilla del gráfico en la parte izquierda. Esta área quiere decir que es la relación inversa proporcional entre la fuerza y la distancia. Esto genera trabajo. El valor 13.5 joules indica que para desplazarse una distancia de 1 metro se requirieron 13.5 newtons de fuerza. El valor de 13.5 metros segundo nos indica el área bajo la curva de la línea naranja y significan que es la relación inversa proporcional entre la aceleración y el tiempo. Y el área bajo la curva nos entrega la velocidad, 13.5 metros por segundo. Lo que quiere decir que en un segundo se está desplazando 13.5 metros el objeto al cual se le determinó esta velocidad. Al tener ahí bajo la curva de la velocidad se puede también calcular la velocidad promedio. Esto es tomar el valor de la integral o del área bajo la curva y dividirlo en la variación de tiempo en la cual se evalúa. Con esto se obtiene el dato promedio de velocidad. El valor de potencia de 13.5 es el área bajo la curva de la línea gris del gráfico. Significa que la energía dividida en el tiempo, la integral de la energía dividida en el tiempo, genera la potencia. Esta variación de energía en el tiempo es el 13.5. La energía y el tiempo son directamente proporcionales. Para el 13.5, metros es el área bajo la curva también, pero tiene dos connotaciones. Una, puede ser desplazamiento, o dos, será una distancia total. Como se puede ver en el gráfico, el desplazamiento se da ya que la relación de la integral es la relación inversa proporcional entre velocidad y tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el área bajo la curva va a cambiar de dirección, por lo tanto es la zona azul. Y la zona rosada está en la otra dirección del vehículo o del objeto que se estaría moviendo y del cual estamos calculando su desplazamiento. Entonces, si yo voy a la tienda y vuelvo, no me desplacé, se anularían las dos áreas.
lo cual sería cero. En este caso, vemos que el valor se está aplicando 13.5 de desplazamiento, que quiere decir que avancé cierta cantidad y ahí me quedé. La parte negativa no la anuló toda. La resta entre la sección azul o el área bajo la curva azul, que quiere decir que la velocidad va en el sentido contrario al original, y la sección a la derecha naranja, que quiere decir que el desplazamiento va, digamos que en sentido positivo, es lo que nos determina el desplazamiento, que supondríamos que es nuestro valor numérico 13.5. Para la distancia total se aplica lo que se aplica para áreas, que es el valor absoluto, para que no se anulen las áreas, o no se anulen estos valores. Entonces, al hacer esto, al aplicar valor absoluto, que es el área rosada, que está por encima del área azul, que es exactamente la misma, pero positiva. Entonces, ahí al calcular el área bajo la curva, se obtiene es el desplazamiento total. No importa si partí de un punto y volví al mismo punto, donde no se presenta desplazamiento, pero sí se representa una distancia total o un recorrido. Este 13.5 quiere decir que es la distancia lineal que me gasté, que recorrí o que me desplacé. Como les indiqué el valor absoluto, las secciones naranjas son las dos positivas para dar por su suma la distancia total.